Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que me hace el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado Guillermo Anaya Llamas, para acompañarlos en la inauguración de este foro. A mí me da enorme tranquilidad ver a quienes sí entienden del tema que se va a discutir aquí presentes, a quienes han decidido comprometer su vida, su esfuerzo, su talento y su dedicación a hacer de México un país más seguro en el que las familias puedan vivir en paz. Yo saludo con muchísimo gusto, con respeto, con admiración a Marilena Morera, presidenta de Causa Común. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Lo mismo, por supuesto, a don Alejandro Martí, a quien hemos seguido con admiración el talento, el esfuerzo, la pasión que ha puesto en este tema al servicio de México, con absoluta generosidad. Por supuesto también a Orlando Camacho, director de México SOS, alguien que tiene evidencia técnica, científica para discutir, para poner sobre la mesa y encontrar las mejores soluciones. Y por supuesto al doctor Jorge Chabat. Le decía yo ahora que lo vemos en persona, normalmente lo vemos en la tele, académico, serio, riguroso, que viene justamente a aportar ideas serias, rigurosas, sobre este tema que es de la máxima importancia para el país. Ni más ni menos que la primera obligación del Estado, el garantizar la seguridad de sus habitantes, una obligación central de la cual derivan otras obligaciones del propio Estado, pero además sin la cual no pueden realizarse las demás aspiraciones de un pueblo. Una estrategia, que en última instancia una reforma legal es eso, una estrategia, no es más que una especie de carretera que une dos puntos. El punto en el que hoy nos encontramos, le llamaríamos diagnóstico, y el punto al que queremos llegar, que sería el objetivo. El gran problema de México en términos de política pública, y me parece que la seguridad no es la excepción, es que empezamos por discutir cómo vamos a construir la carretera, con qué materiales, con qué especificaciones, sin haber resuelto con claridad dónde estamos, cuál es el diagnóstico real, el estado de cosas y el objetivo, el punto al que aspiramos llegar. Y me parece que estos foros son clave para discutir y entender el problema, es decir, diagnosticar correctamente. Porque el problema endémico en México es que encontramos la solución correcta pero al problema equivocado. Es decir, hace mucho sentido siempre y cuando el problema fuera del que aparentemente se partió. Sin un diagnóstico correcto podrá hacer mucho sentido la estrategia, pero al final no va a funcionar, porque estaríamos construyendo la solución correcta, pero al problema equivocado. Yo celebro el que se convoque a los expertos, a quienes sí entienden del tema. Me parece que hay que tener cuidado y yo diría hasta repulsión a las ocurrencias que tanto daño hacen en la política pública mexicana. Los grandes problemas no se van a resolver a base de ocurrencias, se van a resolver a base de diagnósticos serios, a base de rigor científico, a base de encontrar la verdadera conexión entre causas y efectos, y entonces sí la política pública puede aspirar a transformar la realidad y alcanzar ese objetivo al que aspiramos. Quiero subrayar la enorme correlación que hay entre esta reforma de seguridad que se va a discutir y el propio Sistema Nacional Anticorrupción. Primero porque no hay peor corrupción que la corrupción que cuesta vidas humanas, que le cuesta la libertad a la gente. Detrás de los problemas de seguridad hay un inmenso problema de corrupción. Hoy el problema de corrupción en México es evidente y es enorme. Nos cuesta, calcula el Banco Mundial, 9 puntos del Producto Interno Bruto. Estamos hablando, para ponerlo en contexto, 45 veces el presupuesto de la UNAM. De ese tamaño es la corrupción en nuestro país. Otro ejemplo, se habla de construir un gran aeropuerto en la Ciudad de México. Va a tomar el sexenio entero, será la obra de infraestructura más grande en décadas. Alcanzaría para construir 10 de esos, no por sexenio, por año. Eso es lo que le cuesta a México la corrupción. Lo que ha venido planteando otra vez la sociedad civil organizada, porque los legisladores no sabemos de todo. La iniciativa que presentó el PAN no es una ocurrencia del PAN, es un documento construido con Transparencia Internacional Capítulo México, con Transparencia Mexicana y con la Red por la Rendición de Cuentas.
Es un documento construido con quienes entienden del tema y lo han trabajado no de meses para acá, sino durante décadas. 4 ejes centrales. El primero, empoderar a los ciudadanos. Observatorios ciudadanos en todo el territorio nacional, porque son los propios ciudadanos los que saben dónde está el funcionario corrupto, dónde están los focos de corrupción. Hay que empoderar al ciudadano. Solo empoderando al ciudadano vamos a poder resolver los grandes problemas de México. Segundo, control interno serio. Lo que en el PAN planteamos es que el nombramiento del secretario de la Función Pública pues debe tener un mínimo de controles. Proponemos que pase por la ratificación del Senado. Debe haber una discusión amplia nacional sobre la trayectoria, sobre la idoneidad de la persona que se proponga para encabezar el control interno del gobierno, es decir, el secretario de la Función Pública. Pero sobre todo los ejes 3 y 4, porque no basta con el control interno, necesitamos controles externos, absolutamente autónomos, independientes, que verdaderamente auditen e identifiquen las irregularidades, no solo para castigar, sino también para corregir y retroalimentar, y que la estrategia sea pues dinámica. 2 grandes controles externos estamos planteando. Primero, el fortalecimiento, robustecer a la Auditoría Superior de la Federación. Hoy está absolutamente maniatada. La Auditoría Superior de la Federación solo puede auditar de manera anual y posterior. Si en este instante recibe una denuncia, por escandaloso y evidente que sea el caso de corrupción, no puede actuar. Tiene que esperar a que cierre el ejercicio fiscal, y los diputados nos venimos a enterar más o menos 2 años después de que esto ha ocurrido. Lo que estamos planteando es de lógica elemental, que la auditoría amplíe sus facultades y puede intervenir antes, durante y después, en tiempo real, con amplias facultades de investigación. Y segundo, en la materia penal, una fiscalía especializada y autónoma, ambas cosas fundamentales. Especializada porque el problema es que mientras sea facultad de la PGR, siempre habrá otras prioridades por encima del combate a la corrupción. Los países que tienen fiscalías especializadas les exigen cuentas a esas fiscalías sobre una sola materia: consignación de delitos relacionados con hechos de corrupción. Y entonces se vuelve muy evidente si la fiscalía está funcionando o no. Y segundo, absolutamente autónoma. No va a funcionar mientras la cabeza de la institución sea un subordinado de quien hace cabeza en todo el sistema que debe de ser investigado. Es un principio de lógica elemental. Pero quizá lo más importante, el cuarto eje, el tema relativo a la sanción. Porque el gran problema de México, y ustedes saben mucho más que yo de esto, se llama impunidad. Ustedes manejan la cifra del 1%. Se cometen 100 delitos y después se va uno quedando con menos, con los denunciados, y después con los consignados, y después con los sentenciados, y finalmente el 1% resulta castigado. Y en materia de corrupción la cifra es bastante peor que en materia de seguridad. La impunidad es enorme. La regla general es que el corrupto se sale con la suya. Y eso genera, por supuesto, un círculo vicioso. A mí que no vengan con el cuento de que la corrupción es cultural, porque yo veo que muchos mexicanos cruzan la frontera a Estados Unidos y su cultura no puede haber cambiado por cruzar la frontera, y dejan de cometer muchos actos que cometían en su país simplemente porque la probabilidad de sanción es muchísimo más alta. Es decir, cuando se reducen los márgenes de impunidad, se reduce también el comportamiento negativo. Lo mismo el que va en el periférico a exceso de velocidad, pero cuando sube al segundo piso la reduce, y no cambió su cultura. Lo que pasa es que hay cámaras y llegan las infracciones a domicilio. Por supuesto que no es un problema cultural. Si fuera un problema cultural nos tendríamos que resignar. Es un problema institucional, de diseño institucional. Y si corregimos el diseño de las instituciones, por supuesto que podemos corregir el problema. Y quizá el mejor ejemplo está aquí, en el tema de la sanción, en este cuarto eje. En la última cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación detectó 2.500 irregularidades, actos de corrupción. Integró 2.500 expedientes de acusación. Cada expediente establece con toda claridad qué funcionario violó la norma, qué norma violó, qué sanción le correspondería. De 2.500 expedientes, recibieron la sanción máxima en materia administrativa 7. De 2.500, 7. ¿Por qué?
porque el expediente, cuando lo tiene terminado la auditoría, lo turna ni más ni menos que a un empleado del presidente de la República, del gobernador o del presidente municipal, según sea el caso. Si el asunto es municipal, va a dar al escritorio del Contralor Municipal; si es estatal, al secretario de la Contraloría del Estado; y si es federal, al escritorio del secretario de la Función Pública. Bueno, ¿en qué cabeza cabe pensar que este diseño institucional va a producir resultados? Ni un contralor municipal, ni uno estatal, ni uno federal está pensando cómo le hace para sancionar a su compañero de gabinete, el oficial mayor responsable de las compras, o al de obras públicas en materia de licitaciones. Y la consecuencia está a la vista: 2.500 expedientes de acusación, solamente 7 inhabilitaciones. ¿Qué propone esta iniciativa? Que no hace más que recoger la voz de los especialistas, quitarle todas las facultades de sanción en violaciones graves a las contralorías, es decir, a estos empleados de alcaldes, gobernadores y presidente, y otorgar las facultades de sanción a un Tribunal Federal de Cuentas autónomo, como sucede en muchas partes del mundo, y al propio Poder Judicial de la Federación. Nosotros estamos convencidos de que esta reforma, la reforma en materia de combate a la corrupción, es una reforma transversal, porque está relacionada con todas las demás reformas. Si no hay combate a la corrupción, la reforma en materia de seguridad pública no va a rendir frutos. Lo mismo en materia educativa, en materia de telecomunicaciones, en materia energética. Es una reforma indispensable para que las demás reformas puedan funcionar, y es por eso que estamos comprometidos en este diálogo, por supuesto con otras fuerzas políticas, pero también en esta convicción de no ceder en lo fundamental, convencidos de que esta reforma viene a ser un complemento de otras reformas como la que ahora ustedes se reúnen aquí a discutir, que es la reforma en materia de seguridad pública. Yo celebro, y con esto concluyo, lo que ha dicho el presidente de la comisión, que el objetivo central de este foro sea escuchar, porque eso es lo que nos hace falta a los legisladores y a quienes construyen política pública. Yo lo digo con franqueza, creo que la velocidad a la que se presentaron las iniciativas del año pasado, pues es muestra de que no hubo una reflexión profunda ni se escuchó a todas las voces. No sé cuál sea la conclusión del foro. He escuchado muchas voces serias, críticas, que dicen: el problema no se va a resolver simplemente centralizando. El problema no se va a resolver mientras no le entremos en serio a la depuración y a la profesionalización. El problema no se va a resolver mientras no haya controles externos, lo mismo que en materia del sistema anticorrupción, externos pero además empoderados. Como ya dimos el paso en materia de combate a la pobreza con el Coneval, donde hay un órgano en este país con autoridad para evaluar con rigor, con sistema, con método científico, si se están o no obteniendo los resultados. Yo celebro pues que el objetivo central de este foro sea escuchar a quienes conocen del tema para enriquecer estas iniciativas y que el producto legislativo verdaderamente obtenga el fruto que los mexicanos están esperando. Por algo tenemos 2 oídos y una sola boca, yo pensaría, para que escuchemos cuando menos el doble de lo que hablamos. Muchas gracias. Si nos ponemos de pie, perdón, para declarar inaugurado. Siendo las 10 horas del día 10 de febrero de 2015, declaramos formalmente inaugurado el Foro Internacional de Seguridad Pública por un modelo policial digno. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, diputado Ricardo Anaya.